¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo le va? Espero que muy bien y que tenga un excelente día. Ciertos tejidos o productos químicos, así como el estrés, pueden detonar o empeorar los síntomas. En muchos casos, las personas con dermatitis atópica también presentan otras afecciones alérgicas como asma o rinitis. El tratamiento se enfoca en controlar los síntomas y prevenir los brotes. Esto incluye mantener la piel hidratada con cremas especiales, evitar los desencadenantes conocidos y, en casos más severos, el uso de medicamentos como corticoides tópicos, antihistamínicos o inmunomoduladores, bajo la supervisión médica. Es fundamental no automedicarse y acudir al dermatólogo para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Con los cuidados correctos, muchas personas logran mantener la enfermedad bajo control y mejorar notablemente su calidad de vida. La educación sobre el cuidado de la piel y el acompañamiento emocional también son parte esencial del manejo integral de la dermatitis atópica. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les presento a la doctora Daniela Vargas García. Ella es alergóloga y nos acompaña esta mañana. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto volver a verla. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Mucho gusto también para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo algunos tips sobre esta enfermedad tan frecuente. Tan frecuente, justo sí. Eso. Porque, bueno, empecemos por el principio. Ya tuvimos esta introducción, pero de manera más detallada, ¿qué es la dermatitis atópica y también cómo la podemos diferenciar de otras enfermedades que padece nuestra piel? Bueno, la dermatitis atópica se va a definir por ser una enfermedad inflamatoria de la piel. Generalmente se asocia a ser algo pruriginoso o a haber algún tipo de comezón o picazón en la piel. Entonces es una forma en la que también podemos empezar a sospechar si alguien en casa nota que algún hijo o algún familiar tiene estos síntomas como de resecada en la piel, asociada a comezón en la piel, habría que sospechar en la dermatitis atópica. Hay muchas enfermedades dermatológicas que podrían ser tomadas como diagnósticos diferenciales, pero aquí tendríamos que hacer un interrogatorio y una exploración más a fondo para poder averiguar y dar un diagnóstico certero. Sí, este diagnóstico certero, porque de repente, y dependiendo de la edad, ¿no?, de los bebés, de los pequeños, adolescentes, entonces las mamás, pues pensamos, es que yo creo que comiste algo y te hizo reacción. Es que tal, bueno, pues mejor llevémoslo con el especialista, ¿no, doctora? Porque a lo mejor puede ser una cuestión más seria, ¿no? Puede ser que sean alérgicos a algún medicamento o algún alimento y nosotros estamos como suponiendo, y creo que ahí empieza como que el camino equivocado. Muy bien lo dijiste, Gaby. La realidad de los hechos es que es muy importante que puedan acudir con un médico especialista que pueda valorar a la persona que está siendo afectada por estas lesiones, ya que muchas veces tomamos unos rumbos muy diferentes y creemos que por sí solo con algún tratamiento en particular va a ceder o que se trata de algo muy leve, cuando a veces la idea es completamente otra y habría que investigar, como te comentaba, para descartar que no se trate de una enfermedad mucho más severa. Oiga, doctora, y también luego puede ser que se vuelve recurrente, ¿no? Pensamos que se curó o dimos algún remedio y se pasó, pero como no atacamos de raíz y no sabemos bien qué es,
entonces se vuelve a presentar a lo mejor 2, 3 semanas después. ¿Esto sucede también con frecuencia? Sucede muy frecuentemente, sí. De hecho, es una característica primordial a la hora de sospechar de dermatitis atópica. Va a caracterizarse por haber brotes recurrentes y que muchas veces puede haber una recidiva a pesar del tratamiento. Así pues es. Entonces sí hay que estar muy pendientes. Oiga, doctora, ¿y por qué también lo conocemos o se le llama como eczema atópico? El eczema es un término más que nada que viene siendo como más utilizado como en Estados Unidos. De hecho, es como la forma en la que ellos lo denominan, eczema. Pero aquí en México le decimos dermatitis atópica y es un correcto que también puede ser empleado, no pasa nada, es simplemente un sinónimo por ahí. Ok, entonces, sí. Bueno, mencionarlo de las dos formas. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, doctora, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? Y también, ¿cuál es el grupo de población al que más afecta si es que lo hay? En realidad, si una persona tiene dermatitis atópica, puede llegarlo a presentar en etapas muy tempranas de la vida. Más del 50% se llega a presentar antes de los 2 años de edad. ¿Sale? Entonces es una enfermedad que puede ser típicamente asociada a la infancia, sin embargo, hoy por hoy conocemos que puede presentarse incluso en etapas más avanzadas de la vida y asociarse a múltiples factores o desencadenantes. Ahora, bueno, yo pienso, cuando somos pequeños, pues estamos expuestos, sobre todo en cuanto a contacto, con mucho más cosas que cuando ya somos adultos, ¿no? Un adulto, digo, a lo mejor sí jugará fútbol y todo, pero es que los niños con la tierra, el pasto, no sé, como muy expuesto. Y entonces, ¿las edades tienen algo que ver, doctora? Sí, las edades son muy importantes. De hecho, lo tomamos en cuenta a la hora de clasificarlo por edades y para conocer más qué tipo de áreas van a estar involucradas. En etapas de lactante, por ejemplo, que son menores de 2 años, generalmente asocian las lesiones más a áreas como en la carita, mejillas, por ejemplo, áreas de cuello, áreas de flexión, entre otras. Por ejemplo, si nos vamos a etapas infantiles, que va de los 2 años hasta los 9 años, 12 años, también ahí ya metiendo un poco los adolescentes, igual se ven asociadas o afectadas zonas de flexión o flexurales. Y en etapas adultas, generalmente podemos asociarlo también a zonas del párpado superior o también podemos llegar a ver afección a nivel del pezón, que se le conoce como eczema del pezón, por ejemplo, o en la área de las manitas, por ejemplo. Claro, la deflexión decía, esto es como las coyunturas, o sea, en las rodillas, Exacto, estas fosas que conocemos nosotros como fosas cubitales, fosas popitlias, posterior a las rodillas, por ejemplo, incluso puede llegar a presentarse en zonas axilares, también zonas de tobillo, por ejemplo, son otras áreas muy zonas donde se presenta. Afectadas. Ahora, doctora, ¿esto es una condición alérgica o inmunológica? Ambas juegan un papel muy importante, de hecho va una de la mano con la otra y vemos que actualmente hay muchos factores como también la contaminación ambiental, influyen factores como la dureza del agua, también factores hereditarios, muy importante y de hecho el más importante en este tipo de enfermedades. ¿El hereditario? Correcto. Bueno, sí, fíjese que sí puede ser, porque haciendo memoria, bueno, pues sí, muchas personas que la padecen, ¿no? De adulto, pues entonces también los hijos. Correcto. Los hijos son los que la heredaron. Sí, con tan solo un papá que tenga antecedentes de atopia, el riesgo se eleva hasta 1, 2 veces, 3 veces, y con 2 papás con atopia, hasta 5 veces el riesgo aumenta. Oiga, doctora, pero a ver, ¿cómo se va a ver la atopia? Porque a lo mejor puede ser que sí, a lo mejor algo me cayó mal o soy muy sensible a lo mejor a la picadura de un mosquito. ¿Y cómo diferenciar una atopia de a lo mejor un prurito por algo que me cayó mal o por la picadura de algún insecto, etcétera? ¿Cómo podemos diferenciar? Hay varias características que nos ayudan como médicos a poder identificar y sospechar más esta enfermedad o afección. Y entre estas características es la piel suele ser más reseca de lo normal, ¿sale? Más reseca y tiene un curso crónico. Crónico meses generalmente, y bien lo dijiste, se caracteriza por tener brotes. Puede que en un momento tú estés bien y que en otro momento aparezca la afección en la piel
Después calma con medicamento, pero vuelve a resurgir. Y eso es una característica muy importante. En personas con una piel un poquito más clara, podemos llegar a observar como áreas de eritema o áreas de liquenificación, que es como una apariencia como media, ¿cómo decirlo? ¿Qué será? ¿Rugosa? Muy reseca, Ajá. como costrosa. Pero reseca, blanca, grisácea. Y por ejemplo, ¿cómo no confundirla a lo mejor con psoriasis? La psoriasis en realidad es una enfermedad autoinmune y bueno, también hay involucro mucho del sistema inmunológico, claro, sí, pero podemos asociarlo también a artritis, por ejemplo, la psoriasis, ¿no? Áreas como también, sobre todo áreas extensoras. No flexoras, sino extensoras, ¿no? Claro. Entonces también es una forma de poder diferenciarlo y no digo que no se pueda presentar en una dermatitis atópica, también puede asociarse a zonas extensoras, pero habría que investigar más antecedentes. Más antecedentes, claro que sí, la raíz es lo que comentábamos. Ahora, doctora, ¿cuáles serán las principales causas o factores que pues harán que se presente la dermatitis atópica? Ya mencionaba un poco acerca del factor hereditario muy importante. Si un bebé, por ejemplo, tiene nacimiento por vía cesárea, se va a ver menos expuesto a la microbiota vaginal, a la microbiota fecal, y todo esto en conjunto nos ayuda un poquito más a poder desarrollar un adecuado sistema inmunológico y que desde etapas muy tempranas de la vida podamos desarrollar ciertos anticuerpos que nos ayudan a tolerar aquello que es externo y extraño a nuestro cuerpo. Entonces, bien lo dijiste tú, niños pequeñitos se exponen mucho que a la tierra, que al pasto, a todo esto, pero en realidad eso es algo bueno que le va a ayudar a generar estos anticuerpos de defensa y lo que anteriormente se creía era totalmente lo contrario, ¿no? Y eso se denomina en medicina la teoría o la hipótesis de la higiene, en donde vemos que entre más tú te expongas desde etapas muy tempranas de la vida, que al perrito, que al gatito, que a pastos, que a tierra, te va a ayudar de cierta manera a poder desarrollar más tempranamente estos anticuerpos que nos ayudan a tolerar. Sí, anticuerpos sumamente necesarios para no estar tan delicados, ¿no?, en estas edades tempranas. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla desde este momento, vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a hacer esta pausa y continuamos. La dermatitis atópica afecta aproximadamente al 20% de los niños en todo el mundo y suele comenzar antes de los 5 años de edad. Ya regresamos a Salud para Todos. Gracias por continuar. Ya llegaron algunas preguntas. Les vamos a dar salidas más adelante. Estamos hablando de dermatitis atópica con la doctora Daniela Vargas García. Ella es alergóloga. Doctora, ¿esta dermatitis puede desaparecer con el tiempo o ya es una condición crónica y quien tenga justamente esta condición pues no se va a deshacer de ella nunca? Hay casos, es muy variable, ¿sabes, Gaby? Esto puede llegar a suceder en donde encontramos una recidiva por completo, pero también mucho de la mano asociado al tratamiento, por ejemplo, que brindemos como especialistas y que la persona en cuestión pueda apegarse lo suficientemente bien al tratamiento, ¿no? Pero hay otros casos en donde desafortunadamente persiste a pesar de este tratamiento y se vuelve algo más severo de tratar. Tenemos que emplear terapias más agresivas, por ejemplo, para poder sobrellevar un poquito la sintomatología que no solamente llega a afectar la piel, sino la autoestima de estos pacientes, incluso llegando a necesitar este apoyo psicológico, ¿no? Muchas veces. ¿Tanto así, doctora? Correcto. Muchas veces son niños o personas adultas que no pueden conciliar el sueño, que no pueden llevar a cabo su trabajo, su vida normal común. Fíjese que no había pensado en ese tipo de repercusiones, porque pues a lo mejor lo hubiera pensado con el acné, que son, pues sí, como que dejan marcas, etcétera, y cuando es un acné pues más pronunciado, pues sí, son situaciones a lo mejor que vuelven a la persona tímida, introvertida, etcétera, pero con dermatitis atópica no lo hubiera considerado. Sí, sobre todo estas personas ya
adolescentes que van descubriendo un poquito más su cuerpo, que van viendo que a lo mejor ellas tienen lesiones en su piel, les dejan marcas incluso más feas, diría yo, que un acné, y que pueden llegar a condicionar estas trastornos de ansiedad, de depresión, inseguridad. Uy. Son cuestiones muy fuertes. La verdad es que la afección cutánea llega a ser asombrosa. Oiga, doctora, pero entonces estas lesiones cutáneas, ¿cómo se presentan? Porque yo hubiera imaginado que es un prurito muy, no sé, o sea, casi imperceptible a la vista. Pero entonces veo que no. Sí, no, se vuelve un círculo vicioso como tal, porque entre más tú estés rascándote, esas lesiones a lo mejor inicia como algo muy leve, pero tú te rascas y se liberan y se estimulan más terminaciones nerviosas en la piel que te llegan a propiciar y a desencadenar, pues que se vuelva esto un círculo de nunca acabar, que tú entre más te rasques con esas uñas, pues se pueda infectar más la piel, surgir más abrasiones, más licanificación, etcétera. Sí, claro. Pues sí, es que, bueno, yo me acuerdo que a mí me encantaba, me salía o piquetes y entonces se me hacía costra y me las arrancaba. Claro que tengo marcas en todo el cuerpo porque, pues no, esas ya nunca se quitan, ¿no? O sea, ni modo, por eso hay que tener cuidado. Y en este sentido, doctora, ¿qué deben observar los padres en la piel de sus hijos para empezar a sospechar que es una dermatitis atópica? ¿Cómo inicia? Y lo que decía, ¿no? Como padres o como tutores, ¿qué es lo que debemos observar y sobre todo qué debemos hacer? Piel muy seca, además de esas áreas de enrojecimiento en zonas de flexión o incluso también en zonas de extensión, que podamos llegar a asociarlo con el prurito que te comentaba, que noten que sus hijos están rascándose o están con esta incomodidad en su piel, que les causa mucha irritabilidad y que además tienden a la cronificación, ¿no? que están siéndose muy recurrentes y que a lo mejor si ya identificaron un factor desencadenante como algún alimento o alguna exposición, el estrés también es otro factor determinante, puedan llegar a sospecharlo. Bien, ahora, en cuanto a la lactancia materna, ¿no? ¿Cuál es el papel de la lactancia en cuanto a la prevención o manejo de esta enfermedad? Ok, hay algunos factores de riesgo que te pueden llegar a estar asociando mayor susceptibilidad a que tú desarrolles lesiones o alguna enfermedad atópica en general, y entre estos se encuentra la lactancia materna. Es por eso que siempre lo recomendamos como pediatras, el poder brindar también la lactancia, ya que esta lactancia nos apoya a generar anticuerpos que al principio son sí de la mamá y después de 4 o 6 meses se vuelven ya totalmente, tú los desarrollas como persona, pero al principio la mamá es quien juega un papel también muy importante y que a través de la leche materna nos puede brindar estos anticuerpos. Sí, es oro molido. Hay muchas mujeres que a lo mejor no están tan de acuerdo con la lactancia por el motivo que sea, pero los primeros días, ¿no? El calostro, que también tiene pues muchos beneficios, muchas propiedades, beneficios y propiedades, anticuerpos de ayuda para los bebés. Es como su primera defensa, ¿no? Así es, muy importante. La verdad es que sí hay casos en los que desafortunadamente mamás no pueden brindar esta lactancia, pero ahí nos apoyamos también de otras medidas para fortalecer más el sistema inmunológico de estos pequeños. Oiga, doctora, ¿y usted que es alergóloga? Por ejemplo, si hay una lactancia óptima, una condición de alergia que se pudiera desarrollar, ¿se puede detener con esta lactancia o eso es mito? Puede disminuir el riesgo de que desarrolles la dermatitis atópica o cualquier cuestión atópica, pero no es solamente una parte de, no es todo, hay que tomarlo como conjunto, siempre la medicina es multidisciplinaria y un factor no se vuelve enteramente protector, sino que hay múltiples cuestiones. Sí, hay que tomar muy en cuenta eso. Ahora, doctora, ¿cómo se va a diagnosticar la dermatitis atópica y para ello se van a requerir pruebas alérgicas? El diagnóstico de la dermatitis atópica, Gaby, es clínico. Entonces, si me llega un paciente, como hace unos días me llegó, por ejemplo, una paciente a la consulta que llevaba ya 2 semanas de 6 meses ella
con estas manifestaciones, sobre todo lo que les comentaba, en regiones que afectan más esa etapa de la etapa de lactante, en donde encontramos este predominio de las lesiones en mejillas, ¿no? Además de algunas zonas también flexurales, y lo que me comentaba la mamá era que a pesar del tratamiento que le habían brindado, seguían surgiendo, resurgiendo, presentándose nuevamente. Entonces sí es muy importante que podamos valorarlas, y también más adelante, una vez que ya hayamos calmado la enfermedad o la cuestión atópica de la piel, poder realizar pruebas de alergia para identificar si hay algún alimento o algún aeroalergeno que está condicionando estas lesiones, ¿no? Oiga, doctora, ahora, sí, ¿cómo son las pruebas de alergia? Porque yo recuerdo que algunas personas que conocí que le hicieron en el brazo, pues le inyectaban así muchísimo, y entonces ya se daban cuenta a lo que era alérgico. Pero al día de hoy, ¿esto se sigue haciendo o cómo se toman estas pruebas alérgicas? Estas pruebas en consultorio las podemos realizar con aeroalergenos, extractos de aeroalergenos que vienen en consistencia líquida. Ponemos pequeñas cantidades sobre la piel, generalmente utilizamos zona de antebrazo o espalda para realizarlas. Y actualmente colocamos N cantidad de extractos, los que queramos probar, si solamente queremos probar alimentos, si solamente queremos probar aeroalergenos o pólenes, por ejemplo. Procedemos con la colocación sobre estas áreas de la piel. Lo que queremos es sí realizar o tratar de que la gota del extracto del aeroalergeno pueda penetrar un poquito la capa más profunda de la piel. Tenemos la epidermis, dermis, donde ya pueda estar en contacto con ciertas células que te generan la respuesta, que es la roncha a la que nosotros medimos. Y eso generalmente se asocia como una prueba de alergia positiva. Por ejemplo, si se genera una roncha y el tamaño cumple con el criterio de ser positiva, la consideramos como el desencadenante asociado, ¿no? Por ejemplo. Oiga, doctora, hablaba de factores externos, ¿no? Sí. Sobre todo polvo, etcétera. Estamos tan cerca del volcán, ¿no? Y también a muchas personas les genera molestia, les genera rinitis o se las acentúa. No que la genere, sino la acentúa. Entonces, en este sentido, también las personas que son alérgicas tienen afectación, pero ¿cómo se controla si nosotros no podemos definir la actividad volcánica? Es correcto, y es algo que, pues, como lo dijiste, no podemos nosotros hacer algo por evitarlo, más que usar ciertas medidas como protectores bucales o gafas o pues, estos cubrebocas. ¿Y no sé qué, manga larga? ¿O? Sí, de hecho también hay algo que se conoce como partículas, materiales de partícula. Hay 2.5, de 10, y todo esto puede llegarse a asociar con el simple contacto o inhalación. Podemos desencadenar también mayor afección. Bueno, y entonces, ¿cómo encontramos esto de la ropa de partícula? ¿Es ropa? No. No, es algo que respiramos que está en el ambiente, que es como la mezcla de toda la contaminación, tanto de la ceniza volcánica como del dióxido de carbono, de todo esto que también lo emiten algunas industrias, algunos vehículos, por ejemplo. Todo esto también va a ser un factor muy importante a la hora de volverte alérgico, ¿no? Oiga, doctora, ¿qué pasa con el calor? En esta temporada se ha acentuado muchísimo y, bueno, pues a lo mejor hay personas que son tan delicadas de la piel que justamente por la sudoración, etcétera, también se genera una especie de dermatitis, ¿no? Esto, ¿qué recomendaciones para ellos, sobre todo en esta época de tanto calor? Bueno, no solamente son los climas muy cálidos o muy secos, también los fríos, climas, ¿verdad?, extremadamente fríos van a jugar un papel muy importante en la piel. Como medidas que puedo recomendar es que puedas aplicarte tus cremas emolientes, humectantes de forma más continua. Es algo que puede, por muy simple que se vea, es algo que ayuda bastante a proteger la piel. Recordemos que la piel es nuestra principal medida de barrera contra lo externo. Entonces, entre más capitas de crema tenga, y no digo que te pongas mucha crema en una sola puesta, ¿no?, sino que puedas repetir este proceso. Ser constante. Exacto, esto ayuda bastante, tanto en épocas de clima muy frío como muy seco.
Como de seco calor. o de muchísimo calor. Bueno, doctora, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve. Seguimos esperando sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos, no se vaya. Aunque se considera una enfermedad pediátrica, hasta un 10% de los adultos también la padecen, ya sea como continuación desde la infancia o de inicio tardío. Una parte fundamental del control de la dermatitis atópica es la constancia de los cuidados diarios de la piel, incluso cuando no hay brotes visibles. El objetivo es mantener la piel hidratada, fortalecer su barrera natural y reducir la exposición a factores que puedan desencadenar inflamación. El primer paso es la hidratación. Aplicar cremas o emolientes específicos para la piel atópica al menos 2 veces al día ayuda a evitar la sequedad y a mantener la elasticidad de la piel. Es importante hacerlo justo después del baño, cuando la piel aún está ligeramente húmeda para sellar la humedad. Los baños deben ser cortos, con agua tibia y utilizando jabones suaves sin fragancias ni colorantes. Después del baño es recomendable secar la piel con pequeños toques sin frotar. La ropa también juega un papel importante. Se recomienda usar prendas de algodón, evitar tejidos ásperos como la lana y lavar la ropa con detergentes hipoalergénicos. Además, se deben identificar y evitar los factores desencadenantes personales que pueden incluir polvo, ácaros, ciertos alimentos, productos químicos o situaciones de estrés. La buena noticia es que con educación, cuidado diario y apoyo profesional, la mayoría de las personas con dermatitis atópica puede llevar una vida plena y activa. De vuelta con todos ustedes aquí en Salud para Todos. Tenemos el tema de dermatitis atópica y bueno, pues vamos con las preguntas del público. Gracias por su participación. Doctora, preguntan, ¿los síntomas de la dermatitis atópica son exclusivos de esta enfermedad? Pueden también manifestarse en otras enfermedades. Hay muchas enfermedades actualmente que conocemos que pueden llegarse a confundir con dermatitis atópica. Te digo, todo esto va de la mano con la progresión de la enfermedad, la evolución y que también responden al tratamiento para poder sospechar de otras enfermedades que nos puedan estar generando sintomatología similar. Entre estas, por mencionar algunas, Gaby, inmunodeficiencias que tienen afección en algunos genes en particular asociados a la estructura que nos brindan ciertas proteínas en la piel, como genes llamados, por decir algunos, filagrina es uno muy importante. Bien, dice, soy una persona sana, entre comillas, desde hace 10 meses me diagnosticaron dermatitis atópica y no entiendo por qué causa, o sea, no sé qué habrá pasado si se considera una persona sana. Sí, bueno, realmente tendríamos que investigarte en el sentido de ver que no tengas antecedentes de atopia, rinitis alérgica, asma, antecedentes de alergias alimentarias que te puedan estar condicionando esta dermatitis atópica. Sí, pero como les mencionamos, ¿no? Se da un diagnóstico en general, pero la recomendación siempre es asistir a la consulta médica con los especialistas para que le den un diagnóstico certero. Ahora, doctora, ¿existen grados de severidad y cómo los podemos clasificar? Hay varios índices que nos apoyan a esto. Y bueno, para esto, por mencionar también algunos, SCORAD, EASI, de varios países europeos, estadounidenses, mexicanos, que han creado sus índices y nos apoyan a la hora de valorar al paciente con enfermedad activa o aguda, estas lesiones que tanto abarcan en cuanto a la extensión corporal. Esto nos ayuda mucho a definir el grado de severidad de la enfermedad y a clasificarla en, por ejemplo, leve, moderada o grave, dependiendo de leve, moderada o grave. Qué tanto te generan síntomas como la comezón, la afección en tu calidad de vida o sueño y las áreas que vemos afectadas y las características, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿es posible tener dermatitis atópica por un lado y otras alergias al mismo tiempo? Sí, totalmente. Muchas veces, como bien lo dijeron, puede que el desencadenante de estas lesiones atópicas cutáneas
se deban a un alergeno o algún alergeno alimentario que te esté propiciando que desarrolles estas lesiones. Entonces sí se puede tener esta combinación. Coexistencia de siempre. Uy. Incluso puede formar parte de la marcha atópica, que ya hayas iniciado con la dermatitis atópica y que de no tratarse esta dermatitis atópica pueda progresar a una rinitis alérgica, a una alergia alimentaria o a un asma de tipo alérgica. Bien, y es que mire, esa respuesta que nos acaba de dar corresponde a esta pregunta, pero dice, ¿la dermatitis atópica puede tener complicaciones? Sí puede llegar a tener complicaciones, sobre todo infecciosas, por ejemplo, porque también sabemos que se ocurre una disregulación o disbiosis del microbioma cutáneo, haciendo que haya más producción de ciertas bacterias, sobre todo estafilococos, y esto que te propicie infección cutánea, impetiginización, que ya haya que tratar un poquito más con antibióticos, este tipo de cuestiones. Bien, también le pregunta al público, ¿se puede desaparecer esta enfermedad? Se puede tratar y controlar, no se puede como desaparecer como tal. Si sigues las medidas que te sugiere tu médico, podemos llegar a controlarlo, pero generalmente son enfermedades que persisten en la vida, puede que estén calmadas, controladas y que no haya ninguna manifestación, pero que siempre pueden activarse por cualquier estímulo y es importante por eso tratar tus alergias. ¿Cuál es el nombre del fuego? O sea, el nombre... Herpes. Ah, herpes. Es que exacto, sí. Porque a veces, bueno, es que los que lo tienen, pues ahí está, nomás que está dormido y de repente un día despierta y ya se presenta, pero sí. ahí permanece, ¿verdad? Ahí permanece y como lo dije, hay estímulos que pueden hacerlo activo o agudo y que haya que tratarlo. Claro. Sí. Oiga, doctora, le preguntan, ¿cómo diferenciar la dermatitis de un enrojecimiento normal o común? Que se asocie a comezón, porque muchas veces hay exantemas durante la etapa infantil y que no se asocien, por ejemplo, a comezón. Hoy está muy sonado, por ejemplo, el tema del sarampión, ¿no? Ah, sí. Porque ha habido brotes y justamente esta es una enfermedad causada por un virus, ¿no? Este virus del sarampión y que te ocasiona también que pueda presentarse un exantema que afecta no solamente la cara, sino también tronco, pero en niños no manifiestan comezón, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy característico, que también encontramos afección a nivel de cuello, de atrás de las orejas o en región occipital, algunos ganglios que nos podrían hacer sospechar. Es un ejemplo también que te puedo brindar. Oiga, doctora, ¿y temperatura? Por ejemplo, en sarampión, temperatura. En dermatitis atópica no encontramos temperatura o fiebre, ¿no? Oiga, y por ejemplo, roceola, porque el hijo de un conocido, bueno, pues tuvo roceola, el niño presentaba ¿como manchitas? Las manchitas, ¿no? Esta condición como que de la cintura para abajo. Pero entonces, total, que era roceola. Sí, exacto. O sea, son como muy, muy características. Hay pródromos ahí, por ejemplo, iniciantes la fiebre, 3 días, 4 días, luego empiezan a manifestarse estas lesiones cutáneas, que es más que nada un exantema, que generalmente no te causa ni prurito, solamente está por unos días y se quita por completo. Y no, la dermatitis atópica tiende a persistir, ¿no? Si no se trata. Preguntan, ¿cuáles son los síntomas de la dermatitis atópica? Los hemos mencionado, pero siempre le damos salida a todas las preguntas, ¿no? Porque a veces uno lanza la pregunta diciendo, no han dicho la que yo pregunté, aquí decimos todas. Entonces, sí. ¿Cuáles son los síntomas? Resequedad en la piel puede ser generalizada o que solamente afecte ciertas zonas, a lo mejor las que están más expuestas con el exterior, que también se pueda presentar estas áreas de enrojecimiento o eritema, que es como nosotros lo denominamos, asociado a la presencia de pápulas o como granitos, que se pueden llegar a denominar así también, o a distinguir, y que además se asocien al rascado, que era lo que comentábamos también. Oiga, doctora, ahora que habla de las pápulas, hay diferentes tipos, porque mire, unas están como más elevaditas, yo le hablo de manera coloquial, ¿no? Sí. Otras tienen como agüita, otras están como más chiquitas, pero son más tupiditas.
¿Hay diferentes tipos de pápulas? Sí, esto en dermatología lo denominamos como lesiones elementales y nos ayudan mucho a la hora de explorar o de poder distinguir un tipo de dermatitis de otra, ¿no? Ante la presencia de una dermatitis atópica, lo característico son las pápulas. Generalmente son granitos que se encuentran sobre una base eritematosa. No están tan sobrelevados. Por ejemplo, en la varicela sí encontramos varios estadios de lesiones elementales que van desde vesículas, pápulas y evolucionan hasta ser costras, ¿no? Por ejemplo. Sí, bien. Ahora, doctora, ¿qué jabón tenemos que usar teniendo sí o no dermatitis? Es importante porque a veces pues, podemos estar usando un jabón que nos puede estar lastimando porque tiene muchos químicos, etcétera. ¿Cuál es el que debemos de usar en general? Y si tenemos dermatitis atópica, ¿cuál es el que se debe usar? En general, todas las personas deberíamos optar por un jabón que sea libre de fragancias, de alcoholes y de preferencia que sea lo más cercano o parecido al pH que tenemos en nuestra piel. Nuestra piel tiene un pH que va entre el 4.5 a 5.5. Generalmente no es tan neutro como luego muchas veces se tiene la idea o la intención de comprar estos jabones denominados como jabones neutros. Entonces, aquí en personas con alergias o atopia, optamos por el uso de ciertos jabones que se conocen como Sindets, ¿no? Como son detergentes sintéticos y que pueden ser en presentaciones diferentes. Por ejemplo, recomendamos más los aceites de ducha, como los que tienen un pH más aproximado a la piel, ¿no? Oiga, doctora, es que justamente lo que comenta. Leemos jabón neutro, lo adquirimos, pero ¿cómo saber realmente si son neutros o no? Muchas veces en la parte posterior de instrucciones o de ingredientes te viene la etiqueta, ¿no? Jabón neutro, o te viene casi siempre como un pH ahí manejado. Entonces también es una forma de poder estar informadas a la hora de adquirir estos productos en el supermercado, en tiendas dermatológicas, poder hacer estas preguntas o irnos a la parte posterior del embolsado. Del empaque. El empaque. Sí, doctora, y es que, bueno, alguien nos dijo algún día, si no puedes leer los ingredientes, ¿no? Porque son así como muy químicos, entonces eso no, ¿no? Uh-huh. Porque tienen componentes que pueden llegar a afectar la piel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, doctora, claro, amigos, y regresamos a Salud para Todos. Quédese con nosotros. Cerca del 60 al 80% de los niños con dermatitis atópica desarrollan otras enfermedades alérgicas como asma o rinitis alérgica, fenómeno conocido como marcha atópica. Más del 30% de los pacientes con dermatitis atópica moderada o severa presentan síntomas de ansiedad o depresión debido al impacto social, físico y emocional de la enfermedad. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando de dermatitis atópica con la alergóloga Daniela Vargas García. Doctora, le preguntan, mire, yo cuido mucho mi piel, uso jabón neutro o este jabón que es grande, ¿no? Y un estropajo o zacate suave, pero de unos años para acá siento mi piel muy seca. Bueno, aquí las recomendaciones que podemos brindarte como alergoinmunólogas es que puedas optar por no utilizar una esponja que sea muy áspera o zacates, por ejemplo, porque estos sí pueden llegar a condicionarte estas zonas de resequedad en la piel. Entonces, también como medidas que te puedo brindar es que no tardes tanto tiempo bañándote, más bien se recomiendan entre 5 y 10 minutos, no más de este tiempo, para poder también ayudar un poquito más a la humedad ahí en la piel. A la piel, bien. Doctora, me recomendaron un jabón pH número 5. ¿Qué pasaría si sigo usando mi jabón de confianza?
Pues dependiendo de cómo también tú veas que se va adaptando tu piel a este jabón. Si ves que tu piel persiste seca, que persiste con áreas muy de eritema, etcétera, puedas mejor optar por utilizar el jabón que te están recomendando de pH 5. Mejor, ¿verdad? Por lo que te explicaba anteriormente, que es mejor adecuarse más al pH que tenemos en la piel por medio de estos jabones. Bien. ¿La dermatitis solo sale en la cara o en qué otras partes? Pueden llegar a presentarse también en la zona del cuello, tanto en la parte anterior como posterior, en la zona del tronco, en la zona de la espalda, por ejemplo, dependiendo mucho como del grupo etario, pero también en zonas de flexión es lo más característico, en bebés en mejillas o incluso en pliegues inguinales, axilares, que era lo que comentaba, en zonas del pie o de las manos. ¿La dermatitis duele? Hace poco me salió una irritación en la espalda y ahora creció y siento como agüita. Sí, la dermatitis atópica sí duele y va muchas veces asociada con el prurito que te genera o la sensación de comezón, por lo que te comentaba también de las terminaciones nerviosas que se estimulan. Cuando tú estás rascándote, no nada más estás estimulando ciertos nociceptores, también estás estimulando receptores que se asocian a dolor, a frío, a calor, a comezón, entre otros. Oiga, doctora, ¿cómo vamos a diferenciar con herpes zóster, que ese también es súper doloroso? Sí, con el herpes zóster depende mucho la manifestación, porque bien te comentaba que pues, el herpes como el de la zona del labio, ¿no? Muchas veces también encontramos como esta zona de herpes, que es cuando, sobre todo en personas inmunosuprimidas, que pueden llegar a manifestar herpes de predominio en dermatomas. Entonces, generalmente es un dolor tipo ardor el que se genera con estas lesiones y se asocia mucho como a lo que te comentaba de la zona que va siguiendo el dermatoma. Bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento base de la dermatitis atópica? Vamos desde medidas generales, cuidados generales de la piel, en donde recomendamos que el baño pueda durar menos de 10 minutos. También puedas usar un jabón que se acerque más al pH de la piel, que tú puedas ponerlo o limpiarte con tus manos, que no uses ninguna esponja, ningún zacate, que puedas frotar después del baño, no frotar la piel, más bien secarla a palmaditas con una toalla de microfibra. Y posteriormente el momento más importante para poder sellar esta humedad es aplicar la cremita humectante que utilices en los 5 minutos posteriores al baño. Bien, oiga, doctora, ¿qué papel juegan los esteroides tópicos y por qué generan cierto temor en algunos pacientes? Los esteroides tópicos, tanto tópicos como sistémicos, podemos llegar a emplearlos para el manejo de dermatitis atópica. Dependiendo de la gravedad o severidad del cuadro, optamos por uno o por otro, pero casi siempre es nuestra primera línea de tratamiento a considerar para estos pacientes. Dependiendo también del tipo de lesión, si la encontramos en una fase aguda, en una fase subaguda o en una fase crónica, nos guiamos para poder indicar uno de acuerdo a la potencia que queramos indicar, pero sí hay mucho luego temor a la hora de utilizar estos medicamentos porque también se asocian a efectos secundarios. Entre algunos, por mencionar, están la osteoporosis, la elevación de glucosa, elevación de la presión arterial, elevación de cortisol. También podemos llegar a presentar lipodistrofia en áreas donde colocamos estos esteroides tópicos. Sobre todo estos efectos secundarios asociados con el uso ya crónico, ¿no? Entonces, por eso cuando los indicamos por cierto tiempo, casi nunca exceden las 2 semanas, cuando los indicamos para evitarlo en la medida de lo posible. Doctora, ¿qué importancia tiene la hidratación diaria de la piel? Muy importante. Si tuviéramos que elegir un momento clave para poner esta crema en el día es 5 minutos después de este baño para ayudar a sellar mejor la humedad que queda en la piel después de este baño. Y si hay la posibilidad de estárselo reaplicando al menos otra vez en el día, sería lo indicado. Y en personas con dermatitis atópica poderlo aplicar 4 a 6 veces más. Doctora, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de reacciones y empiezan a salir unas pequeñas pápulas, etcétera, a lo mejor no tan desarrolladas, y entonces empezamos a aplicar que la pasta de dientes, que la fécula de maíz, que ponte tomate, etcétera?
todos estos remedios que la verdad los mexicanos somos muy dados, tanto a recomendar como a colocar. Ok, yo como especialista no lo recomendaría porque la piel también juega un papel muy importante a la hora de sensibilizarte o volverte alérgico. Si tú pones aguacate, si tú pones jitomate, si tú pones cualquier alimento por la piel, lo único que vas a provocar es que esto te condicione otra alergia más. Sabemos que la piel en pacientes con dermatitis atópica ya por sí sola tiene mucha afección, mucha inflamación. Tú al ponerle esto lo que haces es propiciar mayor la inflamación, mayor el daño y que esto te genere otra alergia. Claro. Doctora, para finalizar, bueno, ya de las preguntas finales, ¿qué papel tiene la microbiota intestinal en esta enfermedad? No solamente la microbiota intestinal, también la microbiota cutánea juegan un papel determinante. Es lo que te comentaba también un poquito acerca de las bacterias, virus, hongos que por sí de forma normal viven ahí. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha inflamación? Llega a haber esta disbiosis o alteración en la microbiota, tanto a nivel intestinal como cutáneo, que genera que haya mayor producción o sobreproducción de estas bacterias y es cuando se genera mayor grado de afección, inflamación y estimulación de ciertas células que te generan mayor alergia. Bien, ¿los pacientes deben eliminar cierto tipo de alimentos si tienen dermatitis atópica? Solamente si el diagnóstico está 100% confirmado es cuando sugerimos eliminación del alimento, de forma que muchas veces lo recomendado no es hacerlo hasta que no tienes pruebas diagnósticas muy concretas, ya que muchas veces puedes llegar tú a condicionar una desnutrición en alguien a quien estás privando de alimentos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que padecen esta dermatitis? Dejar de seguir las indicaciones médicas, porque si ya tu médico te está pidiendo que para tener controlado estos cuadros y que no haya brotes, estés bañándote, ya sabes, las medidas generales, ¿no? Que tu baño no dure más de 10 minutos, que no uses acates, que no uses esponjas, que no te frotes la piel, que no te rasques, entre otras, pues si no lo sigues y no te apegas tú al tratamiento, ¿qué va a pasar? Que vuelva a pasar lo mismo, que vuelva a surgir algún brote, que se agudice el cuadro, que te condicione mayor círculo vicioso de comezón, rascado y que abrasión de la piel, ¿no? Entonces recomendamos que si no te has investigado tus alergias, puedas investigar y empezar a darle un tratamiento específico a esto. Doctora, usted menciona la aplicación de cremas humectantes, ¿no? Además de la recomendación de un baño rápido. Doctora Daniela Vargas, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias. Hemos terminado el programa y nos vemos en una futura ocasión. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre a gusto de poder compartir mucha información aquí con ustedes. Gracias. En pantalla estuvieron apareciendo los datos de la doctora. Le recomendamos, como siempre, acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias.